Esta discusión tiene varios aspectos. El primero tiene que ver con qué significa transferir las competencias tarifarias a la ciudad de Buenos Aires. Y la transferencia de competencias es una posibilidad que está regulada en la Constitución Nacional. Desde la reforma de 1994 se incorpora una regla para esas transferencias, que pueden ser transferencias de competencias, pueden ser transferencias de servicios o transferencias de funciones. Acá se transferirían dos cosas: la competencia tarifaria, fijar el valor de la tarifa, y la de prestar el servicio, ¿no? Esto tiene que hacerse con recursos, eso dice la Constitución. Y justamente esto cambió porque previo a 1994 se habían transferido unilateralmente, por ejemplo, las escuelas, ¿no? La educación a las provincias, y las provincias habían tenido que asumir un enorme déficit que implicaba para las finanzas provinciales. Entonces el constituyente dijo: a partir de ahora, ninguna transferencia se puede hacer sin transferir los recursos. ¿Y cómo son las transferencias? No son unilaterales, no es que la nación se levante y dice: bueno, mañana te transfiero los colectivos Rodríguez Larreta porque quiero que vos te hagas cargo del ajuste tarifario que yo no hice en estos 2 años y que ahora me comprometí a hacer con el FMI. Eso de los recursos fue un tema, por ejemplo, que se discutió mucho cuando fue el traspaso de las policías, ¿no? Es exactamente eso. Ese límite entre, bueno, ok, vos manejás la policía, pero con los recursos. Exactamente, y por eso es que la ciudad de Buenos Aires está en la Corte Suprema, porque ahora administra la policía, y los recursos que se le habían transferido, este gobierno por decreto se los sacó y se los dio a Kicillof. Y acá hay un segundo aspecto que es muy importante tener en cuenta. Cuando hay una discusión sobre si se subsidia o no a la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, se centra la discusión sobre este distrito, el de la ciudad de Buenos Aires, con una intencionalidad claramente política del kirchnerismo. El distrito que es más ajeno al kirchnerismo, el que es más adverso electoralmente, es al que quieren hacerle pagar los costos del ajuste. Y no hacen lo mismo respecto del territorio, digamos, que ellos quieren preservar. Entonces estamos discutiendo 3,6% del total de los recursos que se destinan en subsidios al transporte del área metropolitana, digamos, ¿no?, del AMBA en su conjunto. Las 32 líneas de colectivos de la capital es el 3,6% de los 246.000 millones. Y no hay una discusión, como tiene que haber en la Argentina, sobre la totalidad. Y ahí, nuevamente, también hay que separar las discusiones, ¿no?, sobre si ¿está el interior financiando al AMBA? La verdad es que no, tampoco. También tiene bueno, a muchos representantes de las provincias diciendo: bueno, en nuestros distritos el transporte tiene un valor, bueno, muchísimo más alto, ¿no es cierto?, que en la ciudad de Buenos Aires, pero hay que hablar también, como vos decías, de lo que sucede, por ejemplo, en el conurbano. Esto es interesante porque, a ver, Silvia Mercado, yo sé que tenés material respecto de cuánto impacta, ¿no?, la eventual modificación en el costo realmente del pasaje. Lo acaba de decir la diputada Los Penato. Si se quitaran si el gobierno nacional quitara estos subsidios a 32 líneas que circulan por la capital federal, resolverían el problema a un monto que es el 3,4% del total del problema. O sea, realmente es insignificante. Pero veamos estas placas que preparé, son muy sencillas, justamente para tener en claro de qué números estamos hablando. Primero, que la polémica, no hay que olvidarse de esto, es por 32 líneas de colectivos que transitan por Cava. Por el AMBA transitan 400 frente a 32, es decir, por el AMBA circulan 432 líneas de colectivos. O sea, ya de por sí, de 400 a 32 es absurdo. Segundo, el gobierno, según cálculos, porque otra cosa que hay que resaltar, creo que la diputada Los Penato va a estar de acuerdo conmigo, es la improvisación con la que el gobierno nacional está manejando este tema, que es tan delicado en cualquier parte del mundo cuando se toma una decisión, porque tomar transporte público es la única alternativa que tienen las personas que trabajamos para ir a cumplir con nuestras obligaciones. Muchos de los que toman el transporte público en la ciudad de Buenos Aires vienen del conurbano bonaerense, ¿no? Por lo menos el 50%. Exactamente, Débora.
100%. realidad, Exactamente. a ver, Sí, Eduardo. Silvia, Termino Sí, con dale, esto, dale, Eduardo, sí. para redondear, porque es muy corto. El gobierno, de acuerdo a lo que se gastó en el presupuesto 2021, si se le suma el 50% de inflación, el gobierno nacional debería aportar en el 2022 aproximadamente, según Fuentes Cava, 15.000 millones de pesos en el 2022. Pero Cava está aportando, esto es algo que tampoco se dice mucho, Cava también hace un aporte para que a los subsidios del transporte, que es del orden de 10.000 millones de pesos sería para el 2022. ¿Esto qué significa? Esto significa, primero, que el porcentaje para este aporte que hace Cava es solo para las 32 líneas que circulan solamente por la ciudad de Buenos Aires. Hoy el subte, por ejemplo, está a 30 pesos, es decir, la ciudad ya subió la tarifa del boleto del subte. En cambio, las del colectivo siguen en el mismo nivel en el que vienen estando desde hace 2 años, 18 pesos. Ahora, muy bien. ¿Cómo quedaría la tarifa si el gobierno nacional no pone estos 15.000 millones de pesos que tendría que poner este año y Cava tampoco los pone porque dice no tengo más presupuesto, no sé de dónde sacar? 54 pesos. Se iría a 54 pesos. Este es un cálculo aproximado de la ciudad de Buenos Aires. Para tomar esta decisión, aquí hay una decisión política, además de que hay una decisión administrativa compleja, donde me parece que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se va a dejar avasallar sin tener incluso los recursos legales necesarios. Además, aquí se va a producir una situación rarísima. Si esto se concretara, este 54 pesos por boleto es solo un mínimo, podría ser mucho más, es muy difícil hacer este cálculo, pero bueno, me dieron este número. A ver, y lo presento. Lo que subyace acá es un conflicto que además tiene un basamento político, ¿no es cierto?, que es la disputa que tiene el gobierno. Que en realidad, Débora, el tema, Horacio Rodríguez chicas, Larreta, el tema de fondo es pero que Argentina no con tiene... esto termino, va a haber un montón de colectivos que van a costar 18 pesos y 32, que son 32 empresas, que van a costar mucho más. Silvia, o sea, esto entramos es en una conflicto etapa seguro. en la Argentina, y ya Carolina decía mirando al 2023, lo mismo los Penato, hay que pensar que vienen años duros realmente. Cuando el fondo dice comiencen a bajar subsidios, es porque Argentina no tiene dinero. Y empezamos con los colectivos. ¿Por qué está esta discusión? Porque no hay plata. Entonces empezaron a tirar de la sábana corta. No hay dinero. El combustible, va a haber problemas con la energía, problemas con los pasajes. Y agregale que todo esto tiene una sola palabra que lo unifica, inflación. Entonces vos fíjate, Pero esto no es significativo, no resuelve ningún problema. Sí. Bueno, si vos empezás a quitar, el mundo no subsidia, esto ya lo hemos hablado, no subsidia. Argentina tiene que ir camino al no subsidio, porque no tenés con qué. Acá, ¿qué hacen? Subsidian y emiten. Entonces vos subsidiás con dinero emitido que genera inflación. Entonces esa realidad nos lleva al problema que hoy, aún pagándole al fondo, Débora, vos vas a seguir siempre el mismo inconveniente si esto no lo solucionás. Es cierto, el tema, Eduardo, es que mucho de lo que se discute respecto de la quita de subsidios en el global del déficit o en lo que implica respecto del PIB es significativo, es muy poco significativo. Entonces uno entiende que lo que hay ahí es una puja política, ¿no es cierto?, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito adverso, si querés, que no vota históricamente el peronismo, salvo aquella única oportunidad, ¿no es cierto?, en la que pudo un candidato ganar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí también me parece que hay una suerte de disciplinamiento, Son ¿no?, contra los astutos, dice, porteños. ya comenzó el ajuste. Entonces dice, bueno, hacelo vos. Y yo me enojo y me corro en el caso de diputados.